tardes para todos. Seguimos con nuestro curso de hidrogeoquímica para dummies. Entonces vamos ahora a hablar del tema de isótopos en el agua. Entonces este ya es el último bloque de temas que vamos a hablar, y pues estos elementos también hacen parte de la composición química que muchas veces se miden dentro de los estudios. Entonces vamos a hacer una contextualización rápida. ¿Qué es un isótopo? Entonces los átomos a grandes rasgos están formados por tres partículas subatómicas, y eso es a muy grandes rasgos porque pues la física cuántica nos ha demostrado que hay muchas por ahí dando vueltas. Entonces los electrones, que son las partículas que giran alrededor del núcleo, están cargadas negativamente. Su masa es aproximadamente 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos, entonces es muy pequeña la masa de los electrones, y pues ellos son los que definen la carga que tiene un átomo y la que permite el enlace químico entre las distintas partículas. Los electrones en los últimos niveles de energía son los electrones que se denominan, o más bien que determinan la valencia de los elementos, y pues era lo que hablábamos de las cargas. Los núcleos, por su parte, están conformados por dos partículas principales, que son los electrones, los neutrones y los protones. Entonces los protones son partículas con carga positiva y la masa equivale a 1.67 más o menos por 10 a la menos 27 kilogramos, y el número de protones en el núcleo por lo general se espera que sea igual al número de electrones que pueden orbitar alrededor del átomo. Entonces la cantidad de protones en el núcleo del átomo es el que nos define el número atómico, y el número atómico es el que nos define, o más bien nos diferencia los distintos elementos. Entonces todos los átomos de un mismo elemento se supone que tienen el mismo número de protones, o más bien deberían tener el mismo número de protones, pues para clasificarse dentro de una posición en la tabla periódica. Los neutrones son partículas con cargas negativas, y la masa es similar a la masa de los protones. Los núcleos y el número de neutrones en el núcleo puede ser distinto al número de protones. Entonces, por lo general, un átomo ideal se supone que tiene el mismo número de protones, electrones y neutrones, pero precisamente este tema de los isótopos nos va a mostrar que eso no siempre pasa. Entonces la notación química, o que se ha estandarizado en química para un elemento es: entonces tenemos un elemento X, ¿cierto?, que tiene una cantidad de electrones en el último nivel de energía, tiene su número atómico que se ubica en la esquina inferior izquierda, y tenemos el número másico. Entonces, ¿qué es el número másico? El número másico corresponde a la suma del número de los protones más los neutrones que están en el núcleo. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Entonces en este caso vamos a ver el carbono. El símbolo del carbono es C, es la letra C. Entonces el carbono por lo general tiene número atómico 6, bueno, no siempre tiene número atómico 6, y por lo general puede tener estados de valencia de más 2 y más 4. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros tendríamos idealmente tendríamos 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, y por lo tanto el número másico debería ser 12. Entonces aquí lo vemos, pero se han encontrado en la naturaleza átomos de carbono que tienen más, o una cantidad distinta, una relación distinta entre protones y neutrones, y por eso encontramos nosotros este tipo de notación. Encontramos carbonos con números másicos de 13 y de 14. Entonces estos son los isótopos del carbono, y se les denomina isótopos porque son átomos que ocuparían el mismo lugar dentro de la tabla periódica, pero tienen unas características diferentes. Entonces ahí está. Estas formas de un mismo elemento son más pesadas que otras, pues porque los protones y los neutrones son las partículas subatómicas que le otorgan más a los núcleos, y estas formas son más pesadas, y estas formas más pesadas son las que se denominan isótopos. Entonces los isótopos están clasificados en 3 tipos, que son los isótopos estables, los que tienen una forma permanente, no se desintegran; los isótopos radioactivos, que son los que sufren un proceso de desintegración para llegar a formas más estables del núcleo; y los isótopos radiogénicos, que son los que resultan de ese proceso de desintegración. Entonces vamos a empezar hablando de los isótopos estables. Aunque
existen muchos isótopos estables dentro de la naturaleza, vamos a hacer énfasis en los isótopos estables del agua. Entonces, para el hidrógeno encontramos dos isótopos estables, que son el protio y el deuterio. El deuterio es H2. Y para el oxígeno encontramos tres isótopos estables, que son el oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros tradicionalmente entendemos que una molécula de agua que tiene esta configuración HOH tendría esta forma si estuviera con los isótopos abundantes de cada uno de los elementos. Entonces tendrían dos moléculas de protio y una molécula y dos átomos de protio y un átomo de oxígeno 16. Pero se pueden obtener 9 configuraciones distintas de acuerdo a la variación y la asociación entre los distintos tipos de isótopos de cada elemento. Entonces, ¿eso qué significa?Nosotros vamos a encontrar moléculas de agua que, si bien tienen las mismas características de asociación y de reactividad, van a tener una mayor masa atómica. Eso se debe a la configuración con distintos isótopos. Entonces, ambientalmente, ¿esto qué significa? Nosotros podemos, ¿qué es lo que pasa con el hecho de que hayan partículas más pesadas que otras? Cuando nosotros tenemos una reacción química, estas partículas más pesadas van a tener unas condiciones de reactividad diferentes. Pueden formar el mismo tipo de enlaces, pero preferentemente van a reaccionar primero las partículas que tienen menor masa. Entonces, cada enlace químico que se forma va a arrastrar una proporción de masa menor y, por lo tanto, las partículas, o más bien una sustancia, cuando está sometida a procesos, a cambios químicos, vamos a encontrar que las sustancias que reaccionan más rápido van a ser o más bien la masa que reacciona más rápido, que es la masa más ligera o compuesta por moléculas más ligeras. Por lo tanto, en las fases remanentes, por ejemplo, cuando hay cambios de fases, vamos a encontrar que van a quedar partículas más pesadas y va a haber un enriquecimiento de esas partículas. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos nuestro ciclo hidrológico y vamos a encontrar, entonces, en la fase líquida vamos a encontrar una predominancia de las especies pesadas del agua, mientras que en la fase gaseosa o en la fase de vapor de agua vamos a encontrar las especies más ligeras. Entonces, inicialmente en la evaporación se desprenden las partículas más ligeras, ¿sí? Cuando tenemos precipitación, el agua condensada de todas maneras arrastra partículas pesadas y las partículas que se precipitan en forma de lluvia son partículas de agua mucho más pesadas. Entonces, el agua que precipita está enriquecida con estas sustancias pesadas. Posteriormente, por fenómenos meteorológicos, el agua se mueve hacia otras zonas más frías donde se condensa y vuelve a precipitarse. Entonces, esta segunda precipitación va a contener una menor cantidad de estas moléculas pesadas y, por lo tanto, se pueden establecer diferencias de las zonas de precipitación, y esto nos va a dar información adicional de la temperatura y de otro tipo de fenómenos asociados con el ciclo hidrológico. Entonces, aquí está. Entonces, esto lo que nos permite entender es cómo se dan los procesos del ciclo hidrológico y por qué existen isótopos que pueden utilizarse como trazadores para fenómenos como la recarga del agua subterránea. Entonces, aquí nosotros lo vamos encontrando que los cambios en las proporciones de las sustancias en el agua continental que vamos encontrando, pues se deben a estos tipos de procesos. Entonces, ¿cómo se miden estos procesos? O más bien, ¿cuáles son los cálculos que se realizan con estos procesos? Lo que nosotros empezamos a buscar son diferencias en la abundancia de las partículas ligeras y las partículas pesadas. Entonces, la diferencia relativa en la tasa de abundancia se obtiene comparando los valores de las tasas de abundancia de la muestra con un estándar, pues porque lo que se busca es corregir las relaciones o las diferencias a partir de estos valores. Estos estándares están establecidos por organizaciones como la USGS o como los servicios geológicos de cada país, y pues son los que permiten corregir los valores de las muestras que nosotros calculamos. Entonces, ¿qué son las tasas de abundancia? Las tasas de abundancia
son la relación que existe entre el isótopo raro, ¿sí? La cantidad de masa del isótopo raro con respecto a la cantidad de masa del isótopo abundante. Entonces, los estándares tienen clasificadas estas relaciones y nosotros medimos esas relaciones para nuestras muestras, ¿sí? Entonces, por lo general, nosotros vamos a encontrar las tasas de abundancia de los isótopos en porcentaje, en partes por miles, y pues aquí está la ecuación con la que estos valores se determinan. Entonces, acá, por ejemplo, veríamos el tema del agua. Entonces, para un agua enriquecida con deuterio, vamos a encontrar que la tasa de abundancia estaría dada por la concentración de deuterio sobre la concentración de agua, entre la concentración de agua con deuterio y la concentración de agua con prodio. Y para el caso del oxígeno 18, nosotros analizamos la concentración de agua con oxígeno 18, la dividimos entre la concentración de agua con oxígeno 16. ¿Listo? Entonces, esta fue la primera presentación de este bloque. Esperamos pues que les haya hasta ahora gustado el curso de hidroquímica y pues ya nos veremos en una próxima oportunidad.